Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Alberto Zapata Albán, docente del área de matemática. El propósito de esta sesión es elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados con Excel. La competencia a desarrollar es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Los siguientes datos corresponden a la masa expresada en kilogramos de un grupo de personas. Estos datos están distribuidos en 5 columnas, columna 1, 2, 3, 4, columna 5. Y 8 filas, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En consecuencia, si tenemos 5 columnas y 8 filas, habrán 40 datos. Vamos a calcular lo siguiente. Número de datos, que ya sabemos que son 40. ¿Cuál es el valor máximo, valor mínimo, el rango, cantidad de intervalos y la amplitud de cada clase o intervalo? Para calcular el número de datos utilizamos la función contar. Signo igual con doble clic aquí donde dice contar. Procedemos a seleccionar todo el rango, en este caso desde la celda A4 hasta la celda E11. Cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Nos dice que en total hay 40 datos y vemos que esto es conforme, ¿verdad? Hay 40 datos en esta tabla. A continuación vamos a calcular el valor máximo. Para ello utilizamos la función max. Nos ubicamos en esta celda, escribimos igual max, hacemos doble clic donde dice máximo. Seleccionamos todo el rango, todos los datos desde donde nosotros queremos extraer o conocer cuál es el valor máximo. Cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter y dice que el valor máximo de esta distribución de datos es 65. De la misma manera, procedemos ahora a calcular el valor mínimo. Nos ubicamos en esta celda, signo igual. Ahora vamos a escribir min de mínimo. Aquí fíjense, damos doble clic donde dice min, seleccionamos nuevamente la tabla, cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Nos dice que el valor mínimo es 54 kilogramos. Muy bien, ahora nos toca calcular el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, o sea 65 menos 54 que es 11. Nos ubicamos en esta celda, escribimos el signo igual, clic aquí donde dice valor máximo que es la celda H6, ¿correcto? Menos la siguiente celda que vendría a ser H7, el valor mínimo, y pulsamos la tecla Enter y verificamos que efectivamente la diferencia entre 65 y 54 es 11. Para calcular la cantidad de intervalos vamos a aplicar la famosa fórmula de Sturger. Signo igual 1 más 3.33 asterisco, o sea, por el logaritmo LOG. Seleccionamos aquí donde dice LOG 10, doble clic, se abre automáticamente un paréntesis. Entonces, ¿por el logaritmo de quién? De la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos hay? 40. Entonces, pulsamos aquí la celda H5 que le corresponde a la cantidad o número de datos. Cerramos el paréntesis, pulsamos la tecla Enter y nos sale una cantidad decimal. Nosotros tenemos que redondear, por eso que hay una columna que dice redondeo. ¿Por qué? Porque la cantidad de clases o intervalos tiene que ser un número entero positivo. Entonces lo vamos a redondear con 0 cifras decimales. Aplicamos fórmulas. Recuerden que el propósito es hacer este trabajo, la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias, haciendo uso de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer, profesor? De la siguiente manera. Signo igual, escribimos RD de redondear, hacemos doble clic aquí donde dice redondear 1, 2, se abre automáticamente un paréntesis
Y si no observamos la celda donde está la cantidad de intervalos, es la columna H en la intersección con 9. Fíjate, aquí está. Entonces, esa es la celda H9. Entonces, ponemos H9. Y si ustedes ven aquí la fórmula, dice redondear número, punto y coma, número de decimales. Entonces, como ya tengo la celda, yo le doy punto y coma y le doy 0. ¿Por qué 0, profesor Carlos? Porque queremos 0 decimales, o sea que me sale un número entero positivo. Cierro paréntesis, le doy enter y fíjense cómo ahora nosotros vamos a trabajar con 6 intervalos. Ya es un número entero positivo. O sea, hemos redondeado este número decimal 6.33 y más decimales, ¿a cuánto? A 6. ¿Sí? Me dejo entender, creo, ¿no? Muy bien. De la misma manera, ahora vamos a calcular la amplitud o el ancho de cada intervalo. Y la amplitud o el ancho de intervalo se calcula dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos. O sea, en este caso 11 entre 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos a aplicar fórmulas. Le vamos a dar igual. Seleccionamos esta celda donde dice rango, que es 11 aquí, la tecla slash donde está el número 7 arriba, la segunda función, seleccionamos esta celda 6 porque hay 6 intervalos, pulsamos la tecla enter y nos sale 1.833, un número decimal periódico mixto. De la misma manera como lo hemos hecho en los intervalos, lo vamos a redondear con 0 cifras decimales. ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Ponemos igual, rec, doble clic en esta función redondear 1, 2, seleccionamos la celda donde está la amplitud. ¿Y cuál es? La celda H10, ¿correcto? Mira, la intersección de H con la fila 10, entonces nosotros escribimos ahí H10, punto y coma y 0 decimales. Cierro mi paréntesis, pulso la tecla enter y tenemos que la amplitud o el ancho de cada intervalo va a ser 2. Procedemos a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Fíjense, nosotros ya sabemos que vamos a trabajar con 6 intervalos. ¿Qué significa esto, profesor Carlos? Significa que todos los 40 datos que tenemos acá los vamos a organizar en 6 clases o intervalos. En consecuencia, aquí donde dice número, yo he dejado 6 celdas porque aquí van a estar los 6 intervalos. Procedo a enumerarlos desde el 1 hasta el 6. Entonces, miren, yo pongo aquí 1, en la siguiente 2, enter, y para no estar haciendo eso yo puedo seleccionar, en el caso que sean por ejemplo más celdas, para no estar 1, 2, 3, imagínense que estén hasta 200, simplemente pongo el número 1, 2, me ubico en el ángulo inferior derecho que sale una cruz y simplemente lo desplazo, lo arraso, ¿no? Y fíjense, ahí tenemos del 1 hasta el 6. Procedemos a calcular el límite inferior y superior del primer intervalo. El límite inferior del primer intervalo va a ser el valor mínimo. Nos ubicamos en esta celda, escribimos el signo igual, pulsamos esta celda donde está el valor mínimo, que sabemos que es 54, pulsamos la tecla enter y ahí tenemos 54. Para calcular el límite superior del primer intervalo hacemos lo siguiente: signo igual, va a ser este límite inferior más la amplitud, y sabemos que la amplitud es 2. Pulsamos aquí donde dice amplitud 2, aquí pulsamos la tecla enter y el límite superior va a ser 56. Ya hemos trabajado el primer intervalo, límite inferior 54 y límite superior 56. Procedemos a trabajar con los siguientes intervalos. El límite inferior del segundo intervalo nosotros escribimos igual y su límite inferior va a ser el límite superior del primer intervalo. O sea, aquí en 56 pulso la tecla enter. Muy bien, profesor Carlos. Ahora, aquí sí te voy a decir algo interesante. Como el ancho o amplitud de cada intervalo es constante, o sea, debe ser 2, no va a variar, vamos a hacer lo siguiente.
Nos ubicamos en la celda del límite superior del primer intervalo, en ese caso 56, y nosotros vamos a utilizar la tecla F4 para conservar esa amplitud 2. Recuerda, estimado estudiante, que lo que usted haga, por ejemplo, en una celda, también usted lo puede ir visualizando en esta barra de entrada. En consecuencia, en este caso me ubico al final de aquí donde dice igual B15 más I10, ahí pulso la tecla Fn y F4, ¿no? Que generalmente viene con letras color rojo. Observa tu teclado. Entonces mira, Fn más F4. Observen ustedes que sale el signo de dólar. Simplemente pulso la tecla Enter y ahora hago lo siguiente. Miren, aquí ubico el cursor en el ángulo inferior derecho de esta celda y lo voy a arrastrar. Fíjense lo importante de haber trabajado con la tecla F4. Esto se hace, repito, para que se conserven esos valores. En este caso el valor que queremos conservar es la amplitud o el ancho de cada intervalo. Ubico el cursor aquí y simplemente lo arrastro. Ahora ustedes se ubican aquí en el límite inferior del segundo intervalo. Hago lo mismo. Ubico el cursor en el ángulo inferior derecho. Aquí sale una cruz. Lo desplazo y ahí tenemos. Explico. Recuerden que entre un número y otro número hay infinitos números en el campo de los números reales, ¿sí? Por ejemplo, 54.1, 54.2, 54.8, 55, 55.4, ¿verdad? Entonces hay infinitos números entre uno y otro. En el segundo intervalo van a estar aquellas masas que van desde 56 kilogramos y menores que 58. Menores, o sea, no lo toma el 58. Para que quede claro esto, ¿no? Estamos trabajando con intervalos. En el tercer intervalo vamos a agrupar todos aquellos datos o masas desde 58 kilogramos, pero menores que 60. Y así sucesivamente. Ahora calculamos la marca de clase. Pero ¿qué cosa es la marca de clase, profesor Carlos? La marca de clase es el dato representativo, o sea, aquel número que va a representar a todos los datos que están en este primer intervalo, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esa marca de clase? La marca de clase la vamos a obtener sumando el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. En otras palabras, la semisuma del límite inferior y superior. Dicho de otra manera, el promedio. Si yo tengo que sumar 54 más 56 y dividirlo entre 2. Pero como estamos utilizando fórmulas, mi propósito es que ustedes se familiaricen con las fórmulas, con las funciones de Excel. Entonces, doy clic aquí en esa celda donde quiero colocar la marca de clase. Observen, signo igual y voy a escribir promedio, prom. Simplemente prom. Y aquí donde dice promedio, mire, doy dos clics consecutivos. 1, 2, se abre automáticamente un paréntesis y yo tengo que seleccionar, quiero sacar el promedio de quién. Entonces yo le digo de 54 y 56. O sea, la celda B15 y la celda C15. Cierro el paréntesis, pulso la tecla Enter y aquí obtenemos 55. Y efectivamente, mire, si usted suma 54 más 56 y le pregunto cuánto obtiene, 110. Divida 110 entre 2, va a obtener ¿cuánto? 55. Quiere decir que la marca de clase del primer intervalo es 55. Muy bien, hacemos lo propio. Voy a arrastrar, mira, me ubico aquí en esta celda donde está 55, la marca de clase del primer intervalo, me ubico en el ángulo inferior derecho y simplemente arrastro esto y verificamos si es correcto. Sí, por ejemplo, miren, en el último intervalo, en el sexto, 66 más 64 tendríamos 130 y 130 dividido entre 2 es 65. Observe usted, la marca de clase del primer intervalo es 55 y si usted le va sumando la amplitud que es 2, fíjese lo interesante, 55 más 2, 57, 59, 61, 63, se van avanzando de 2 en 2. ¿Sí? Entonces le vamos sumando a la primera marca de clase, simplemente le sumamos la amplitud.
procedemos a calcular la frecuencia absoluta. ¿Pero qué cosa es la frecuencia absoluta, profesor Carlos? O sea, vamos a contar los datos. Queremos saber cuántas masas son mayores o iguales que 54, pero menores que 56. Hacemos lo siguiente. Seleccionamos todas las 6 filas de este encabezado frecuencia absoluta. Pulsamos aquí, miren, donde dice f de x. Seleccionamos la función frecuencia, doble clic, 1, 2. Donde dice datos, seleccionamos todos estos 40 datos, o sea, desde la celda A4 hasta la celda E11. Donde dice grupos, ubicamos el cursor aquí en grupos y seleccionamos estas 6 filas de este encabezado de columna que dice límite superior. Procedemos a utilizar de manera combinada las teclas Control Shift más Enter. Mira, interesante el trabajo. Quiere decir que hay 4 personas que tienen una masa mayor o igual que 54, pero menor que 56. Hay 3 personas cuya masa es mayor o igual que 56, pero menor que 58, y así sucesivamente. Verificamos si esto es correcto. Si nosotros sumamos estos datos que están aquí, tiene que darnos 40, ¿verdad? O sea, 4 más 3 más 9 más 14 más 8 tiene que darme la totalidad, porque son 40 personas. Entonces, como estamos trabajando con Excel, podemos hacer lo siguiente. Mira, clic aquí en autosuma y simplemente aquí sale 40. Quiere decir que hasta aquí estamos en lo correcto, porque nosotros tenemos 40 datos. Muy interesante, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Como su mismo nombre lo indica, acumulada, se van acumulando datos. En el primer intervalo tenemos que la frecuencia absoluta es 4. Simplemente, entonces ahí tenemos 4 datos. Entonces ponemos igual, seleccionamos aquí 4, la frecuencia absoluta del primer intervalo, y damos Enter. La frecuencia absoluta del segundo intervalo la vamos a calcular de la siguiente manera. Ponemos igual X y seleccionamos la frecuencia absoluta del primer intervalo. En este caso es la celda F15, ¿verdad? Entonces ponemos F15 más esta frecuencia absoluta del segundo intervalo, o sea 3. Mira, que es la celda E16. Pulsamos la tecla Enter y quiero que me entiendas esta parte. Es correcto, pues mira, ve, 4 más 3, 7. ¿Cómo lo interpreto? Que hay 4 personas cuya masa es mayor o igual que 54, pero menor que 56. Acá, ¿cómo lo interpreto? Hay 7 personas cuya masa es mayor o igual que 54, pero menor que 58. Para los siguientes intervalos, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Me ubico en esa celda donde está el número 7, la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo. En el ángulo inferior derecho arrastro, muy bien, hasta ahí. Al final tengo que obtener 40. Aquí ve, tengo que obtener 40. ¿Por qué? Porque hay 40 datos, pues tienes que terminar en 40, no te puede dar ni más ni menos. O sea, yo termino en 40. ¿Cómo interpretar este 40? Por ejemplo, en la frecuencia absoluta acumulada. Hay 40 personas que tienen una masa mayor o igual que 54, pero menor que 66. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué diría? A ver, vamos a ver. Hay 30 personas cuya masa es mayor o igual que 54, pero menor que 62 kilogramos. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Ustedes tienen que verificar que si yo estoy trabajando en este caso con 40 datos, debo terminar en 40. La frecuencia relativa la vamos a calcular dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de datos. En este caso vamos a tener la frecuencia relativa del primer intervalo, la vamos a calcular dividiendo 4 entre 40. Pero no lo vamos a hacer mecánicamente, sino utilizando las fórmulas. ¿Para qué, profesor Carlos? Porque cuando tú quieras hacer alguna modificación en esa tabla de datos, esas modificaciones se van a realizar automáticamente en todas las celdas. ¿Por qué? Porque están vinculadas a las fórmulas. O sea, lo que te quiero decir es, no vayas acá a colocar 4
entre 40 de manera mecánica, no, sino vamos a utilizar fórmulas. ¿Cómo así, profesor? A ver, nos ubicamos en esta celda para calcular la frecuencia relativa al primer intervalo. ¿Qué hacemos? Signo igual, seleccionamos la frecuencia absoluta, que en este caso es 4, ponemos slash división entre el número total acá, y seleccionamos dice 40 porque sabemos que 40 aquí, pulsamos la tecla Enter. Quiere decir que si nosotros dividimos 4 entre 40 nos da 0.1 y eso es correcto. Como la cantidad de datos es constante, no va a variar, o sea, siempre va a ser 40. Para nosotros fijar eso, hacemos lo siguiente. Nos ubicamos aquí. Miren, por favor, observa la barra de entrada. Y vamos a utilizar la tecla F4 que les enseñé al inicio para conservar esos datos, en este caso 40, que son 40 datos, porque eso es invariable, ¿no? Me ubico al final. La tecla Fn con F4 los combino, doy Enter. Y ahora simplemente, miren, me ubico en el ángulo inferior derecho de aquí, de esa celda donde está el 0.1 y lo arrastro. Ahí. Para verificar si lo que estamos haciendo es correcto, recuerden que una de las propiedades dice que si nosotros sumamos la frecuencia relativa, debemos que obtener la unidad, o sea 1. Vamos a ver si esto es correcto. Ya están seleccionadas, damos clic aquí en autosuma y efectivamente vemos que la sumatoria nos da 1. Quiere decir que estamos por el camino correcto. La frecuencia relativa acumulada la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo entre el número total de datos. Ponemos el signo igual, pulsamos la celda donde está la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo, slash entre el número total de datos que es 40 y pulsamos la tecla Enter. Pero para que eso no varíe, entonces hacemos lo siguiente. Recuerden, me ubico aquí al final, en este caso, donde dice igual F15 H5 y pulso las teclas Fn, F4. ¿Para qué? Para conservar esos datos y doy Enter. Ahora me ubico en el ángulo inferior derecho de esa celda y voy a arrastrar. Muy bien. Quiere decir que yo debo terminar en 1, porque estamos acumulando, pues aquí 1, 1 igual ahora cuando 40 y debe terminar en 40. Así que la sumatoria de la frecuencia relativa fue la unidad, cuando yo estoy acumulando, o sea, en la frecuencia relativa acumulada, debe terminar en 1. Quiere decir que hasta aquí mi trabajo es correcto. Para calcular la frecuencia porcentual, muy simple. Vamos a multiplicar estas frecuencias relativas por 100. Signo igual, selecciono la frecuencia relativa del primer intervalo, asterisco, ese asterisco significa multiplicación, 100, ¿verdad? Por 100 y le doy Enter. Me ubico aquí en esa celda y simplemente voy a arrastrar. Aquí está. Para verificar si esto es correcto, si yo sumo esas frecuencias porcentuales, debo obtener 100, la totalidad. Veamos si esto es correcto. Doy clic aquí en autosuma y efectivamente notamos que la sumatoria me da el 100%, o sea, la totalidad. La frecuencia porcentual acumulada la calculamos multiplicando cada frecuencia relativa acumulada por 100. Signo igual, seleccionamos la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo, en este caso 0.1, lo multiplicamos por 100, asterisco 100, pulsamos la tecla Enter. Ahora simplemente vamos a arrastrar estas fórmulas. Nos percatamos que efectivamente tenemos que terminar en 100, porque la totalidad son 100 datos. Ahora, ¿cómo interpretamos esta tabla de distribución de frecuencias? Por ejemplo, ¿qué significa este 14? Está en el encabezado frecuencia absoluta. Significa que hay 14 personas que tienen una masa que es mayor o igual que 60, pero menor que 62. ¿Qué significa ese 30? Observa aquí ahora en el encabezado frecuencia absoluta acumulada. Significa que hay 30 personas
que tienen una masa mayor o igual que 54 kilogramos, pero menor que 62. O sea, está abarcando los 4 primeros intervalos, porque yo estoy aquí, yo te pregunté por ese 30. ¿Sí? Si le pregunto, ese 35 que le corresponde a esta columna cuyo encabezado de frecuencia porcentual, ¿cómo lo interpretaría usted? El 35% de las personas encuestadas tienen una masa mayor o igual que 60, pero menor que 62 kilogramos. Si yo le consulto este 75 que está aquí en frecuencia porcentual acumulada, ¿cómo lo interpretaría? Usted me diría, el 75% de esas 40 personas que han sido encuestadas tienen una masa mayor o igual que 54, pero menor que 62. O sea, está abarcando los 4 intervalos, porque yo le estoy preguntando por ese 75%, es una frecuencia porcentual acumulada. De la misma manera, mire, si yo le pregunto por ese 95, ¿qué significa? Usted me diría, el 95% de las personas encuestadas tienen una masa mayor o igual que 54, pero menor que 64 kilogramos. ¿Qué significa este 9? Significa que hay 9 personas que tienen una masa mayor o igual que 58, pero menor que 60 kilogramos. Profesor, ¿y ese 16? Como estamos en la frecuencia absoluta acumulada, significa que hay 16 personas cuya masa es mayor o igual que 54, pero menor que 60. O sea, está abarcando los 3 intervalos. ¿Por qué? Porque se trata de una frecuencia absoluta acumulada. Si yo le consulto por este 22.5 que está aquí, usted se da cuenta que es una frecuencia porcentual. Usted me va a decir, el 22.5% de las 40 personas encuestadas tienen una masa mayor o igual que 58, pero menor que 60. Y si yo le pregunto por este 40 que está al costado, usted se percata que esa es una frecuencia porcentual acumulada. Por lo tanto, usted dirá, el 40% de las personas encuestadas tienen una masa mayor o igual que 54, pero menor que 60 kilogramos. O sea, está tomando los 3 intervalos porque está acumulando, pues. ¿Sí? Muy bien. Un gusto. Me despido de ustedes, profesor Carlos Alberto Zapata Albán. No olvides de suscribirte al canal de YouTube Casamac y apoyarme con un like. Hasta pronto.